Hola, bienvenidos a la Caja Verde. Hoy vamos a hablar de literatura, de cine, de su relación, de las redes sociales también, de la comunicación digital en sí, que como que todo se ha mezclado en una gran esfera para darnos cosas diferentes. Sin embargo, seguimos con el mismo sentido y es expresar y es hablar a través del arte. Y justamente para hablar sobre ese tema y también sobre el Festival de Escritura Dominicana 2025 estoy con Juan Nanum. ¿Lo dije bien? Sí, Docente, director y productor de cine. Bienvenido a la Caja Verde. sí, muchísimas gracias por invitarme. Sí, es muy importante eso que mencionas, de que la comunicación se mantiene y ahora estamos en televisión, pero probablemente este programa se vea más por las redes, porque es el tipo de comunicación contemporáneo del siglo XXI. Y vamos a hablar de literatura, que tiene todos los años que tiene la humanidad escribiendo, y de cine, que tiene más de 100 años funcionando. Bueno, incluso antes de iniciar el programa, estábamos conversando de que pueden ponerle muchos obstáculos a esa manifestación de arte que se tenga, ya sea el cine o la literatura. Sin embargo, el ser humano siempre como que encuentra esa forma Sí. de salirse con la suya. Sí, porque él lo necesita, porque todos queremos expresarnos y todos buscamos a los que mejor se expresan. Si uno se fija en todas las religiones, se equipara al poeta con el profeta, como que el que tiene el dominio sobre la palabra la ha recibido de los seres superiores. Y es algo que nos dice de la importancia que tiene la comunicación. Entonces el que mejor se comunica pues tiene que ser una persona superior o especial. Hoy sabemos que no, que es simplemente alguien que tiene el Que corazón tiene habilidades. grande. Sí, que tiene el corazón grande y que se dispone a eso. Pero es bueno escucharlos. Y la parte, por ejemplo, que acotábamos antes de iniciar el programa, de cuando a las mujeres no se les permitía escribir, sin embargo utilizaban seudónimos, y era una forma también de salirse con la suya y derribar esos obstáculos. Y ahí incluso me puse el ejemplo de una de sus profesoras, una española, ahí para que nos haga ahí ese cuento a todos. Ya me lo hizo a mí, pero para que se lo haga a todos. Sí, es Salvador Maldonado, tiene un nombre que si se busca en la historia del cine español, una cantidad inmensa de reconocimientos y de películas que escritas por él, pero en realidad era el seudónimo de Lola Salvador. Ella utilizó su apellido, sus dos apellidos, y escribió así, porque como dices, lamentablemente por gran tiempo de la humanidad no se le permitió a las mujeres expresarse como eran ellas. Tenían que aparentar ser otra cosa. Una tontería, un error, pero es la forma de que el ser humano tiene de no detenerse ante los obstáculos. Ella decía, yo no puedo escribir porque soy mujer, pues voy a enviar como si fuera un hombre, y efectivamente como un hombre sí le compraban los guiones, sí le compraban los reportajes y sí le publicaron hasta una novela. Y ahí incluso ganó en un Goya también. En ese momento ella fue a recogerlo y sin decir que era Salvador Maldonado. Ya mucha gente lo sabía, por supuesto. Ella recoge su premio y lee una carta enviada por el autor, que era ella misma. Wow, imagino que dentro de esa situación debe ser un poquito gracioso, aunque doloroso también, porque durante tanto tiempo tus obras ser expuestas y todo el mundo valorarlas y no tener tu nombre en ello debe ser doloroso como autor. No sé, ¿qué crees? Sí, sí, ella nos lo contaba ya con mucha alegría, pero con la alegría del que ha superado algo. Claro. Ya cuando ya lo contaba en las aulas, lo hacía contenta y como un chiste. Y uno se reía, pero era un chiste porque triunfó. Lamentablemente muchas mujeres no pudieron hacerlo. Juan, ¿cómo describirías la relación actual que hay entre la literatura y el cine? Ahora mismo es una relación muy positiva. Yo entiendo que si se observan las películas nominadas a los premios Oscar, se verá que varias son adaptaciones literarias. Y que los Oscars se han dividido los premios. Hay un guión para el que adapta y un guión para el que escribe propio. Y yo como escritor le entiendo muy bien esa diferencia, porque no es igual cuando yo me encuentro con un texto y lo adapto a cuando el texto es producto mío. Pero esa diferencia no es real. Es una diferencia que uno hace para los premios y para que haya más escritores premiados, porque así hay 10 nominados y 2 premiados al año. Porque a final de cuentas, todo lo que uno escribe, uno está adaptando algo. Aunque sea algo creado desde cero. Sí, sí, aunque sea algo totalmente mío. Yo estaba revisando esta mañana un largometraje que estoy haciendo y conversando con una actriz, veía el cambio entre la primera versión y la versión que ya se filmó, que estamos editando. Y decía, esto no es mío.
yo la escribí, yo la dirigí, la estoy editando, pero hay tantas cosas que tomé, que son personajes que viví en otra persona, o sea, un actor que me convenció de reproducir sus tipos de presentación, son recuerdos de otras personas que me contaron, son sueños, son cosas que son adaptaciones. La originalidad, y quizás un escritor pueda desmentirme y que venga aquí a tu programa sería muy bueno, que la originalidad a mí me parece, yo pertenezco a esa escuela de pensamiento, que está sobreestimada. Sí. Si mira, por ejemplo, la película que ganó el Oscar a Mejor Película ahora, se llama Nora. Es una película muy original. Sí, sí. No sé si la pudiste ver. Sí, la vi. Ah, pues ya tú sabes lo original que es, y lo curiosa. Diferente. Y lo distinta, y cómo se mueve y te sorprende. Pero al final de cuentas es una versión de Pretty Woman. Sí, no tan romantizada. No romantizada, mucho más cruda, con un final menos feliz, por no decir que es un final amargo, Sí. que el de Anora, pero es una adaptación. Y Pretty Woman es una adaptación de La Cenicienta. Total, mira, no había hecho, me quedó un poco en shock lo de Anora y Pretty Woman, porque ciertamente Sí, claro, porque tiene Mickey como la Madison misma y- narrativa. Mickey Madison y Julia Roberts son muy distintas y la actuación es muy distinta y como se enfocan con el personaje y los directores pues totalmente diferentes, pero la historia que cuentan es casi la misma. Y hablando de eso, ¿cuál película usted cree que debió ganar como mejor película en los Oscars? A propósito De las nominadas. de las o nominadas. la que más me gustó el año pasado. No, de las nominadas. Yo entiendo que debió darse el premio a una adaptación literaria, que también es una secuela, a Dune 2. Pero es un asunto totalmente comercial, mi percepción. Era una película muy exitosa, una película que tú puedes enfocar a los 4 cuadrantes, como se dice en cine, para adultos masculinos, adultos femeninos, jóvenes e incluso la pueden ver las personas de más edad. Y era una película que iba a atraer más público a los Oscars y que iba a llevar más gente a los cines. Porque Anora, tú que la viste, sabes que es una película que no es para todo público. Sí, claro, incluso es independiente y eso también hace Totalmente. que se siga segmentando el público. Exactamente, esa es la palabra. Tú segmentas al público, lo divides y bueno, hay premios para películas independientes. Y ella ganó en Cannes, Anora. Sí. Entonces los Oscars debieron pensar un poco más en aspecto comercial y al público hay que sacarlo de su casa y volverlo a llevar a la sala de cine. Mire, yo no puedo dejar pasar el tema de Emilia Pérez, que es una película muy particular, que voy a ser sincera en esta exposición. Yo la vi en 3 partes porque sentía como un FOMO. Yo sentía que debía de terminarla, no porque yo quería terminarla, para poder dar mi posición. Sino No como me comunicadora, claro. Claro, y no me gustó para nada la película, e incluso creo como que se sobrevaloró en el proceso con tantas nominaciones, pero usted, como cineasta, como productor y como guionista, ¿cuál es su pensar de esta peculiar película? Estábamos hablando de ese mismo tema, la originalidad, Sí. y la adaptación. Y Emilia Pérez es una adaptación de un tema que está en los periódicos. Hay una novela que trata el mismo tema de Emilia Pérez, que es considerada la mejor novela en español de los últimos 25 años por las asociaciones literarias, por su casa editorial que la publica y la publica y la publica, ha sido un exitazo. Se llama 2666 y trata el tema de los desaparecidos en México, entre otras cosas, porque es una novela muy amplia. Yo no puedo decir que el autor, que es el mismo director de Emilia Pérez, la leyera, no lo puedo decir, pero me da la impresión porque por lo menos leyeron los mismos informes periodísticos acerca de ese tema tan cruento y tan triste. Tú como mujer, no sé, yo lo veo y me da terror. Sí, claro. Pensando en que porque uno tenga una niña bonita y tenga unos 15 años y sea del interés de un narcotraficante, él se la podrá llevar y devolvérmela a los 6 meses, o no devolverla, o que me la mande un video matándola. Pues es una cosa demasiado horrorosa, demasiado horrible. A mí me parece que ese tema, que sigue vivo, estamos hablando de México, un país hermano, pero estamos hablando del narcotráfico, una situación, por no decir un crimen, porque es una situación que es totalmente latinoamericana, que no hay un país latinoamericano, ni siquiera Uruguay, que está allá en el cono sur, que se aleje de eso. Yo entiendo que todavía tenemos que tratarlo con seriedad. Y vamos a hablar también de adaptaciones y de historia, escúchame que me expanda, antes de darte la respuesta de Emilia Pérez. Cuando sale en los 90 la película La vida es bella, que es Hermosa una película. hermosa película, que es una adaptación de un caso muy cruento que es el Holocausto, había críticas de por qué esta película se trató como una comedia
un tema tan serio. Pero si tú viste la película, sabes que no hay un ápice de burla al tema. Todo es una seriedad absoluta y efectivamente el protagonista no sobrevive. Y justificada incluso. La película te lo justifica completamente, no estamos haciendo spoiler para que no la haya visto, pero la pueden ver con confianza. El tema es cruento, el tema es trágico, el tema es doloroso y se trata con un respeto en una comedia. La película es una comedia y uno se ríe muchísimo y si tú la recuerdas te vas a recordar una escena que te hace reír y eso me pasa a mí. Pero el respeto al tema trágico del Holocausto se mantuvo. A mí me parece que en Emilia Pérez el respeto al tema trágico del narcotráfico no se mantuvo. Se rompió la línea. Eso me parece. Me encanta la originalidad de adaptarlo como música. Me parece que es un acto de valentía por parte de los productores que pusieron el dinero para eso y del equipo, y Zoe Saldaña que acepta trabajar en ella sabiendo lo que le iban a decir, que le iban a criticar, pero ella tiene su Oscar, ya se ganó su, ella tiene su Oscar. Sí, porque ella aceptó todas las críticas y se lamenta y eso, pero tiene su Oscar. Claro. Pero yo entiendo que no fueron serios con un tema tan trágico como es el narcotráfico. Y como es la desaparición de las mujeres. Sobre todo. No, y que pienso también que se le dio como que un matiz el director le dio un matiz de la historia se trata de 4 mujeres, cuando al final quien vio la película no habla de 4 mujeres. No habla. La historia trata del narcotráfico. Total. Y de la vida dentro del narcotráfico, de sus consecuencias, es muy directa. Entonces, por eso en México se quejan, porque dicen, nos están retratando mal. Y entonces es algo que la literatura no hace. Y quizá por eso se consideran a los poetas como enviados de los dioses, porque el poeta no representa mal las cosas. Podrá ser muy poético, podrá ser muy loco, podrá ser muy aéreo, pero cuando se enfrenta con un tema lo trata a profundidad. Y justamente esta parte histórica, pero lo vamos a hablar cuando retornemos de la pausa. ¿Qué tanto se puede llamar a una nueva generación con adaptaciones literarias para el cine, para que conozcan realidades, para que se conecten un poquito más con lo social y para que se conecten un poquito más también con lo cultural? Pero eso será cuando retornemos de la pausa. Volvemos en breve. De vuelta en Caja Verde, estoy con Juan Nanum, ya me lo aprendí, no se me olvida más ese apellido, docente, director y productor de cine. Estamos para hablar del Festival de Escritura Dominicana 2025, pero yo lo estoy aprovechando y sacándole el juguito ahí con algunas preguntas sobre ese tema que maneja tanto, la literatura y el cine. Y antes de irnos a la pausa, le preguntaba sobre qué tanto uno puede hablar a la nueva generación para conectarlos con hechos históricos que quizás ya están plasmados en la literatura, pero a través del cine. Sí, fíjate que el mundo cambia y hay sorpresas. Era seguro cuando yo iba creciendo, cuando daba clases, que los jóvenes no iban a leer. Yo entendía que cuando el celular se popularizara como entretenimiento y compañía, la gente iba a dejar de leer. Juan, disculpa, pero yo siempre he escuchado eso desde niña, la gente no lee. Siempre escucho eso, la gente no lee, la gente no lee. ¿Qué tan verídico es eso de que la gente no lee? Pues ocurre que a mí me parece que los que no leen son las personas de mi edad, los cuarentones. Son los que menos leen. Porque los jóvenes... Los centennials no leen. Les llegó a los jóvenes la pandemia. Y hay un boom inmenso de literatura juvenil. Inmenso. Tú vas a las librerías dominicanas y los libros que más se venden son libros para jóvenes. Y están llenas de muchachitos y muchachitas comprando libros para ellos. Entonces eso que tú dices, ¿cómo logramos que ese público que está ahí, que existe, se interese por otras cosas? A mí me parece que el cine es lo adecuado. Si te fijas, si hacemos una evaluación de los grandes éxitos a la pantalla de los últimos años, la mitad son adaptaciones. La mitad. Y ahora mismo el director más premiado del año pasado, Christopher Nolan, se enfocó en hacer una adaptación, está ya realizándola, por eso no fue a los Oscars, realizando una adaptación de la segunda novela más antigua de la literatura occidental, La Odisea.
Estamos hablando de que él trajo un libro que tiene más de 3.000 años, lo está convirtiendo en una película, con una inversión millonaria. No, y debe ser un reto bastante grande llevarlo también a una narrativa que sea de interés de la nueva generación. Muy grande, pero ¿qué ha ocurrido? Mis estudiantes me están pidiendo el libro. Me digan, profe, usted tiene la Odisea, ¿verdad? Yo, sí, claro. ¿Y usted la leyó? Sí. ¿Y es bueno? Sí. ¿Y me la presta? También. Entonces, hay una forma de hacerlo. Tú tienes los grandes hechos. Aquí tenemos personajes maravillosos. Hoy no sé qué día sale el programa, pero en esta semana de marzo cumpleaños Juan Peña Gómez, un personaje de la política dominicana del siglo XX fundamental, que tiene la intersección entre estos dos países caribeños que hacemos con comunidad en una misma isla. Es un personaje interesantísimo, que nunca llegó a la presidencia, pero siempre estuvo al lado de los presidentes. Entonces es un personaje que va a llamar mucho la atención y con quien tú puedes contar la parte menos contada del siglo XX y todo el mundo se va a enterar. Lo mismo ocurre con países como, por ejemplo, España. Tú tienes un personaje como Felipe González, que es un personaje totalmente novelístico. Un hombre que se dio a conocer por todo el mundo, que trabajaba en la OTAN, que conoció todos los países de América Latina, que estuvo en el centro del cambio de gobierno entre la dictadura española y la democracia. Entonces con él tú puedes contar la mitad del siglo XX español, si se la quiere contar a los jóvenes españoles. Y si en cada país del mundo está esa persona que representó un antes y después del siglo XX y que la gente no lo conoce, porque ha muerto recientemente o aún no ha muerto como el señor González. ¿Y qué tanto, teniendo eso como punta de pie, el cine dominicano se ha anclado de la literatura para sacarle provecho y para dar a conocer también parte de nuestra historia? Porque a veces uno habla de personajes y los Gen Z, mi querido, a veces el público objetivo. Sí, están como tan desconectados de la realidad y se sienten como que no tengo que saberlo de antes, hay demasiada cosa que hay que aprender ahora. Lo nuevo no es necesario. Sí. Es una ilusión del progreso, de que lo nuevo siempre es bueno, es una ilusión. Eso no es así. Lo bueno es bueno, que sea viejo, lo bueno no tiene que ver con el tiempo. La permanencia es una postura filosófica mía, algún filósofo me dirá que no, pero yo entiendo que las cosas que le fue muy bien a la humanidad hace 1000 años, le harán bien a la humanidad en 1000 años siguientes. O sea, tenemos por lo menos esos 1000 años de seguridad, por no decir más. Y los jóvenes lo captan. El libro como instrumento, como invento, es maravilloso. Y los muchachos lo aprendieron en la pandemia. Cuando pasaban 24 horas en el celular y no aguantaban más, sí, físicamente les era imposible, iban al libro y se enamoraron de los libros. Y cogen su libro y lo leen, de lo que les interesa. Entonces vamos a tratar de que les interesen cosas que también los conecten con el mundo. Porque las pantallas nos desconectan a veces, nos apartan, nos alejan. El libro no puede desconectarte. Por más alienante que sea el libro, por su misma ontología, por lo que es, un pedazo de papel repleto de símbolos, te obliga a conocer más el mundo. Mira, yo he tratado de leer a través del iPad. Incluso en una traté de comprarme el Kindle. El Kindle Reader. Pero los libros me di cuenta que yo los dejaba por mitad. Entonces, posición anterior. Compro el libro y entonces si hago mis ejercicios, me gusta, como son míos, de subrayarlos. Se pueden subrayar, claro, se pueden regalar, se pueden guardar, se envejecen, pero uno envejece con ellos. Las dedicatorias en los libros me encantan también. Eso sí, cuando el libro, entonces ese libro es tuyo de parte del autor. Eso es una cosa muy bonita. Totalmente. Muy agradable. Y si le interesa a la gente, ¿por qué no lo hacemos más? Es algo que hay que repetírselo a la industria editorial, hay que repetírselo a la industria cinematográfica. La industria musical se destruyó a sí misma, se autosuicidó. Ya eso, yo creo que no existe. No tiene forma de volver a resurgir. ¿Quién va a comprar CD? No hay forma. No, ya es casi imposible comprar CD. Eso. No hay forma. Incluso el concierto sigue. No, claro, y sobre todo la pandemia nos dio ese kit de valorar nuevamente esa presencialidad. Y el escuchar y el vivir con el músico que me gusta, sí. Eso sigue, pero en la industria musical, bueno, yo creo que ya.
Bueno, y justamente un grupo de autores, un grupo de artistas, un grupo de escritores, pues se han unido en este festival que ya está en su tercera entrega, edición. Festival de Escritura Dominicana. Háblenos Sí. de qué va todo esto, que sé que es gratis para todos los interesados, y de qué va eso y cuál será su participación Sí, ahí. es en Acrópolis el sábado 8 y el domingo 9, todo el día, ambos días, pero no hay que ir a todo el día, se va a las actividades que se entienda, que se prefiera. Y la mía es, es un conjunto, es un coloquio, vamos a hablar sobre adaptaciones literarias caribeñas, cómo el cine se está enfocando en la literatura caribeña. Hay un caso interesantísimo que es el caso cubano, que Netflix compra novelas cubanas y las convierte en series en España. Ah, mira, encontraron ahí un nicho. Un nicho, y entonces al ser un idioma que comparten tantos países, pues ellos amortizaron muy bien el costo de producción de la serie, y la serie fue un éxito. Y ellos que han repetido la experiencia con la gran obra del español del siglo XX, que es Cien años de soledad. Sí. Y también ha sido un éxito. Y también amortizaron su inversión. Entonces, si ellos dieron el ejemplo ya no es una idea mía como profesor, como teórico, hay un público para las adaptaciones literarias. En español, un público global. Solamente hay que saber darle el producto. Y entiendo que el cine dominicano necesita aprender eso, y el festival está intentando mostrárselo. Quisiéramos que fueran productores, quisiéramos que fueran inversionistas, pero lo que más importa es que vaya el público lector. Que la gente entienda que sí, que se van a hacer películas dominicanas, que un hombre o una mujer inteligente, es un joven inteligente, pueda ir a disfrutar y pagar por él y no sentirse estafado. Claro. Ya ocurre, hay muchas películas dominicanas buenas. Hay comedias buenas que dan risa de verdad, que no son ofensivas. Hay dramas que de verdad son dramáticos y te hacen pensar tu lugar de la vida. Y hay hermosísimos documentales que muestran cómo es la vida en el Caribe a todo el mundo. Y ahora habrá, y es el intento, grandes adaptaciones literarias que te pondrán en contacto con nuestra literatura, al público que vaya a verlas, y le harán buscar más. 2 obras literarias dominicanas que le gustaría que se llevaran al cine. En el canon literario tenemos la gran novela, que es Over. Quizá a lo mejor sería Enriquillo. Ese sería el gran proyecto que nos pondría en el globo. Un personaje global, en un momento único, que es cuando todavía existían indígenas en la isla. Enriquillo sería la gran novela, pero es muy costosa. Tenemos en el canon, tenemos a Over. Te voy a dar 3, disculpa. Y una novela contemporánea que es interesantísima, que está escrita por un guionista, Miguel Yarul, que se llama Guapo, que puede llamar mucho la atención, que debería ser llevada al cine. Él ha escrito ya varias películas. Y así hay unas cuantas más. Es muy interesante, y escúchame que me expanda un poco hablando, que hay una cantidad inmensa de escritoras jóvenes haciendo género. Y tú ves escritoras jóvenes que le dan un enfoque a la ficción del terror, incluso a la ciencia ficción. Ya no es solamente drama, que decían que las mujeres escribían romances y drama. Sí. Pero hay mujeres escribiendo terror. Y es bien interesante. ¿Pero por qué? Porque el miedo de la mujer es distinto al miedo masculino. Porque la mujer, al ser madre, Tiene otro instinto. Un instinto de preservación diferente. Y en esas novelitas de terror, que todavía son cortas, no pasan de 200 páginas, quizá para atraer más al público, son bien lecturas bien interesantes y bien novedosas. Nosotros recibimos hace varias semanas a Franklin Soto. Él está tiene ya 5 años llevando a escena la vida de Tony Echevarría, Cambumbo, y nos comentó en esa entrevista que esa idea primero nació para cine, él es escritor de cine, y que luego entonces, como salía en su momento muy costoso, pues el teatro ahí lo terminó conquistando. Sin embargo, se ha puesto como norte este año llevar la historia de Cambumbo, que es un personaje del entretenimiento que tiene ahí una conjetura cultural bastante interesante de los años 60-70, inicio del 80, y me pareció como que súper interesante de que algo que comenzó como cine y tuvo que transformarse para poder llevar el mensaje, pero regresa nuevamente a su punto inicial para llevar una historia de un dominicano que tuvo bastante incidencia, sobre todo en la parte del entretenimiento. En mi caso, lo conocí con la entrevista que le hice a Frank. Entonces, qué bien de que las cosas al final como que se están dando, aunque sé que hay
varios obstáculos, sobre todo con la ley de cine y con sí. el apoyo que quizá necesitan para poder llevarlo a cabo. Sí, que yo entiendo que la ley lo que hay que reformarla, porque es un ejemplo de algo que funcionó. Es un sector que no existía. Tú de niña no viste película dominicana, quizás. No. Porque no había. Y ahora sobran. Se entiende la gente que hay una cada semana. Pues entonces funcionó la ley de cine, porque logró que hubiera un cine dominicano. Entonces ahora hay que mejorarla para que haya mejor cine. Por ese caso que tú dices de Franklin Soto y Cambumbo, ese personaje nos habla de con lo que comenzamos la conversación. Cómo la comunicación, el afán del ser humano de expresarse, triunfa. Él no podía hacer la película, pero hizo la obra de teatro. Sí. Y ahora entonces va a hacer la película. Se movió. ¿Para qué? Para poder expresarse, para sacar lo que había en su interior. Y es lo que nosotros recibimos. Cuando uno lee poesía, siempre menciono la poesía porque me parece que es la forma más grande de la literatura. Cuando uno se enfrenta con una novela, cuando uno disfruta una colección de cuentos, lo que está haciendo es viviendo más vidas. La vida que yo no podría vivir porque no conocía a los indígenas, me la muestra Manuel de Jesús Galván aún mejor que los cronistas. Totalmente, y es una invitación, esta última frase, a que visiten el festival. Sí, por favor. Y ahí puedan conocer también a varios autores y van a vender libros también en el festival. Algunos libros que lo que se piensan adaptar se van a vender allá, unos libros de los que piensan adaptar se van a vender allá. Y lo más importante será escuchar al público. El público que vaya y se apersone va a tener la posibilidad de decir, yo quiero tal cosa, y va a ser escuchado. 8 o 9 de marzo, Acrópolis en el Atrio. A partir de las 10 de la mañana. Gracias, Juan, por venir a la Caja Verde. Gracias a ustedes. Espero que no sea la primera, no sea la única vez. Para nada. Aquí usted viene y hablamos de cine y de literatura, que nos encanta. Para el próximo premio. Totalmente. Ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajavrd y la mía personal en @lisbethmutaz. Hasta la próxima.